La hora de Maquiavelo. Para conocer a los que están detrás del poder. Hola, hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenido a esta nueva hora de Maquiavelo. Bueno, ¿no? En este espacio ya hace casi 14 años que le estamos mostrando ese panorama único de la televisión argentina, ¿no? Como decimos siempre, bueno, de cómo trabajan, cómo hacen los maquiavelitos, ¿no? La semana pasada le mostramos, por ejemplo, al Maquiavelo, hoy número 1 de la Argentina, que es Jaime Durán Barba. Ahora vamos a hablar con otros 4 maquiavelitos sobre un tema que, claro, no porque sea antiguo en la hora de Maquiavelo significa que deje de ser actual, porque durante prácticamente 13 años de kirchnerismo preguntamos muchas veces, ¿qué pasa con los empresarios que no hablan? ¿No? Y decíamos que el kirchnerismo bueno, vivió acusando a los empresarios de todo, sobre todo de la inflación. Yo recuerdo incluso, esto lo escuché yo, no es que me lo contaron ni lo leí, recuerdo incluso haber escuchado a una supuesta economista kirchnerista, hace año, 2 años atrás, durante el gobierno de Cristina, entrevistada en una radio por un periodista, obviamente que no tenía mucha idea, pero bueno, le preguntó por qué había tanta inflación y por qué, si los empresarios decían que no tenían la culpa, ¿por qué había tanta inflación? Bueno, ¿qué decía esta economista, supuesta economista, que ni me acuerdo cómo se llama, y no sé si creía lo que decía, pero decía más o menos así. Hay una relación entre, que no lo admitía el gobierno, entre emitir mucha plata, darle a la maquinita y emitir papelitos que no valen nada, y la inflación, que el gobierno en general no admitía. Pero esta economista decía, ¿por qué tenemos que emitir la plata? Para que la gente pobre pueda pagar los tremendos aumentos de precios que hacen los empresarios. Bueno, era un poco jocoso, pero esto es verdad, esto yo lo escuché, no me lo contaron, y esta era un poquito la idea que primaba en el kirchnerismo, en cuanto a inflación, en cuanto a desempleo, en cuanto a todo. La culpa, por las dudas, si algo sale mal, la tienen los empresarios, además de, por supuesto, Estados Unidos, la sinarquía internacional, etcétera, etcétera, pero fundamentalmente los empresarios. ¿Y qué hacían los empresarios? Cri, 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 cri. Entonces vino el gobierno de Mauricio Macri, el gobierno de Cambiemos, en donde, bueno, el grueso de los funcionarios vienen de trabajar en un ambiente en donde el empresariado es más respetado. Y suponíamos que, bueno, iba a cambiar un poco esta relación del empresariado con la sociedad y iban a salir a hablar un poco más. Porque nosotros nos preguntamos, si en la Argentina, que ya lo mostramos, no hace falta volver sobre esa encuesta de hace un par de años que hizo el Pew Research Center en Estados Unidos, si en la Argentina, que es el país más anticapitalista del mundo, más anti-yanqui del mundo, del mundo. Esto incluye a Venezuela, que Cuba no se encuestó, pero creo que hasta en Cuba no son tan anticapitalistas como en Argentina. De hecho, en todos los ex países comunistas son todos mucho más procapitalistas. Si los empresarios salieran a instalar en la opinión pública que las empresas son indispensables, quizá otro sería el destino de la Argentina. Quizá gobernarían más Mauricio Macri, no sé, más Sergio Massa, que Néstor o Cristina Kirchner. Sin embargo, el gobierno de Mauricio Macri parece que vuelve sobre la política kirchnerista en el sentido de aprovechar a los empresarios para echarles la culpa de todo. Y aquí en la hora de Maquiavelo vamos a preguntar si los empresarios debieran hacer algo o seguir como están. Quédate. La hora de Maquiavelo. Saco una manito y la hago bailar, la cierro y la abro, la vuelvo
va a guardar. Saco la de débito, la hago comprar, la paso y la vuelvo a pasar. En vez de preguntarnos cuánto falta para llegar, disfrutemos el viaje. Fiat, haciéndote más feliz el camino. La hora de Maquiavelo. Bueno, y de paso le recuerdo que inauguramos en la hora de Maquiavelo, para los que lo ven por YouTube, las encuestas online y aquí a su derecha aparece en este momento este iconito con la pregunta, ¿no?, de si los empresarios deben seguir callados o igual, por más que sea el gobierno de Macri, deben salir a contestar que no son los culpables de la inflación, a menos que se sientan culpables, digo yo. Les presento con quién estamos: Felipe Noguera, bueno, usted ya lo conoce, el hombre es encuestador, analista político, matemático además, sabe mucho de estadísticas, y la tenemos a Graciela Oliván, que es una experta que venía de trabajar en una petrolera multinacional muy importante, experta en comunicación empresaria. Lo conoce también a Julio Pisetti, el hombre salteño, también encuestador y analista político, y tenemos también como primera vez a Juan Manuel Romero, que también es un hombre que entiende mucho de comunicación empresaria y que muchos empresarios deberían consultar. ¿Cómo lo ven? Lo veo que los empresarios que los están otra vez acusando de que tienen la culpa de la inflación. A todo esto hay que aclarar. Las mismas empresas que están en, qué sé yo, en Chile, en Colombia, en México y por supuesto en todos los países del mundo, son las mismas que no aumentan los precios. ¿Por qué en Argentina? Justo en Argentina, ¿no? ¿Qué deberían hacer? Mira, yo creo que primero hay que poner un contexto. Estamos en los primeros meses del gobierno de Macri, y una sensación generalizada es que no está muy clara cuál es la estrategia de Macri, ni de comunicación, ni política. Se están pasando muchas cosas y hay una especie de una cierta confusión, digamos, acerca de lo que está pasando. A mí eso me recuerda a sus primeros 6 meses en la ciudad de Buenos Aires. Los primeros 6 meses de Macri, ¿no?, en términos de comunicación, fue un desastre. Yo recuerdo cuando fue la crisis del campo, que fue justo en marzo del 2008, él llevaba 4 meses y, digamos, haber hecho una seguidilla de encuestas tipo tracking para ver cómo venía toda la discusión de las retenciones, etcétera, midiendo la imagen de Macri y diciendo, está haciendo todo mal, porque tenía mala imagen en la ciudad y buena imagen, o sea, a los que no estaba gobernando tenía como un superávit de imagen que no usaba y no estaba haciendo las cosas bien en la ciudad. Yo recuerdo que más o menos por el fin de semana del 25 de mayo... Sí, que Felipe Noguera estaba trabajando en aquel entonces para la sociedad rural, en la guerra del campo contra... Yo siempre dije que no era una guerra, pero bueno, tenemos esa discusión. Lo que digo es que hicieron como un retiro estratégico, como el 25 de mayo, y ahí empezaron a comunicar. A los 6 meses más o menos corrigieron. A los 6 meses. Y yo acá veo algo parecido, mucha gente se pregunta cuál es la estrategia, qué es lo que está pasando. Entonces vos tenés eso como un escenario de fondo, un gobierno que no se sabe muy bien qué está haciendo comunicacionalmente, y por otro lado un gobierno que la cabeza del gobierno es empresario, hay muchos CEOs en el gobierno. Yo creo que hay muchísimo que comunicar. No es lo mismo que había que comunicar durante el gobierno de los Kirchner. Es más, puede ser más importante para los empresarios explicar qué hacen en el gobierno, por qué están, si no están, cuál es su relación con el gobierno, que explicar lo de la inflación que vos venís diciendo. O sea, no digo que no sea importante eso. Lo que quiero decir es que hoy tienen nuevos desafíos que no tenían antes. Antes estaban enfrentados con el gobierno, asustados y escondidos, excepto Aranguren y un par más. Sí, muy poquito. Recién, fuera de cámara estábamos tratando de enumerar a ver quiénes hablaban. Creo que nos alcanzaba con los dedos de una mano, de lo poco que hablaba. El hombre este de la inmobiliaria que le cayeron encima y terrible. Todo eso. Entonces, bueno, un ejemplo, hablando de inmobiliaria, Luis Ramos, un gran empresario inmobiliario, quizás más grande en la Argentina, Dino Ramos, que incluso vino un par de veces a la hora de Maquiavelo, por hablar, esto en la mitad del gobierno de Cristina,
bueno, le mandaron, no, la FIP es poco, amenazas, nunca más habló. Era verdad, lo de las amenazas no era... Era verdad. O sea, yo creo que los empresarios necesitan hacer su propia estrategia. Y una cosa que yo noto es que personas, yo trabajo mucho con empresarios en distintos países, ¿no? Y países que hacen las cosas creo yo mejor que acá. Pero pasan algunas cosas parecidas, que empresarios que dentro de su empresa no tolerarían no manejar algo de una manera estratégica, preactiva, proactiva, cuando se juntan para hacerlo de, digamos, la arena pública, se vuelven totalmente pasivos o reactivos como mucho. Y son las mismas personas. Entonces, o sea que vos decís que en realidad, porque esto es interesante, los que vienen del empresariado no son necesariamente aptos para el gobierno público. Les cuesta trabajar en equipo. O sea, cuando ellos tienen su equipo, o sea, cuando son una cosa más prusiana, más como la empresa donde yo mando, tengo mucho poder, tengo mucho control más que poder, yo armo mi estrategia y la implemento. Cuando yo tengo que armar un grupo con otros empresarios en red y trabajar de esa manera, ya es muy complicado. Les cuesta mucho. Y ponerles un enemigo que los amedrenta, como decís vos, y entonces no hacen nada. Ahora, abro un poco la discusión. ¿No será que quizá ahora que el gobierno de Mauricio Macri también los está acusando de no cuidar los precios, sea mucho más grave que antes? Porque antes por lo menos podían decir, bueno, también es Cristina, qué sé yo. Es como que Macri lo confirma. Y al confirmarlo es mucho peor que se callen, ¿no? Sí, a mí me parece que hay como una... es tanta la expectativa y las ganas de que las cosas funcionen bien que el empresariado está de alguna forma haciendo ciertas concesiones. Como ¿no? diciendo, bueno, entonces, está bien, insultame, claro. pero me la Y además banco. la verdad es que por un lado Macri los insulta, pero por otro lado genera políticas y mecanismos que los benefician. Claro. Entonces, como decíamos recién, es algo muy reciente, recién se están definiendo las reglas del juego, el empresariado ha sufrido mucho con el gobierno anterior, y entonces esto hay que cuidarlo, es una oportunidad, es mucha la expectativa, es mucha la ilusión, la esperanza de que funcione, el gobierno no es tan malo como el anterior, aparentemente hasta ahora, y si hay que soportar un insulto o una sí, por ahí culpa. por ahí no pasa de ahí. Como Claro. yo comentaba en el ejemplo de este hombre Dino Ramos, no fueron insultos, fueron Claro. amenazas concretas, incluso lo amenazaron de secuestrarle a los hijos. Por supuesto, no un funcionario, sino algún paramilitar, digamos. Y además me parece que también hay una especie de muestra de paciencia o de complicidad, porque con el que yo tengo del otro lado, hoy por hoy es un ex compañero de trabajo, ¿no? En muchos casos. En muchos casos, claro. Entonces, es más difícil. Se los encuentran en el club el fin de Claro, semana. pero digamos, es más difícil de alguna forma poner los puntos sobre la mesa, ¿no? Yo sé que del otro lado tengo un interlocutor que entiende lo que le estoy explicando, que lo comprende, que lo ha sufrido y que de alguna forma va a buscar los mecanismos como para encontrar una solución. El tema ahí, para mí, el gran punto de presión o el punto de inflexión es el tema social. Digamos, me parece que no me suena alocado que haya cierta complicidad, paciencia, cierto espíritu de solidaridad entre el gobierno y las empresas. Lo que digo es que acá lo que está generando presión es el plano social y me parece que en ese sentido este es el desafío del gobierno, ¿no? Bueno, el desafío del gobierno, pero el desafío de las empresas, ¿qué deben hacer? ¿Seguir calladas como estuvieron calladas durante 13 años y terminar asumiendo? El que calla otorga, ¿no? Sí, pero yo creo, un bocadito más nada más, hay que digamos, diferenciar dos planos. Hay un plano que yo lo llamaría de corto plazo o táctico, donde mucho de esto es explicable y uno dice, bueno, no hagamos olas porque la verdad que se están haciendo muchas cosas bien. Y tácticamente puede estar muy bien. Pero hay un planteo estratégico, hay un pensamiento de fondo o tenemos un empresariado que simplemente va viviendo el momento y va zafando. Día a día va viendo. ¿no? Hasta ahora el empresariado argentino de los últimos años es un empresariado que va zafando. Entonces, que me demuestren lo contrario. Me remito a esta encuesta de Pew Research Center, se llama la asociación, el organismo en Estados Unidos que hizo la encuesta, que búsquela en internet, pues es muy interesante. De 40 países, Argentina es el más anticapitalista de todos. Hay otra encuesta sobre antiamericanismo, también de 80 países, Argentina es el más creo que somos más antiamericanos que los rusos. Sí, pero no somos muy importantes porque nadie pregunta cuál es el país más anti-argentino. Claro, ¿no? O sea, sí. eso no importa. Los argentinos creen que Obama se desayuna todos los días y todos los días dice, ¿cómo puedo joder hoy a la Argentina? ¿No? Pero
yo digo, si los empresarios trabajaran sobre la opinión pública, ¿podría cambiar esta imagen negativa que tiene el argentino del capitalismo? Mira, yo creo una cosa, vos tocaste un punto importante ahí que es opinión pública, ¿no? Acá nos estamos enfocando un poco en la posición del gobierno, la visión de los empresarios, pero si primero, bueno, pasaron 60 meses, ¿no? 60 días desde que asumió recién el gobierno, parece que sería hace 2 años, sí, ¿no? sería un tiempo largo realmente, ¿no? Pero me parece importante también prestar atención a la opinión pública, ¿no? Acá hoy lo real es que la gente y la opinión pública están sintiendo la presión de la inflación. Me parece que originalmente el gobierno había preparado muchas barreras y como que había entrenado mucho y se había preparado mucho para enfrentar la liberación del cepo, y finalmente ahí no tuvieron ningún inconveniente, y creo que no se habían preparado tanto para otros problemas que podían venir después, y me parece que este tema de la inflación un poco que los está sorprendiendo, ¿no? O sea que viene bien, quizá, no sé, por ahí me equivoco, no sé, ¿cómo lo ves vos, Juan Manuel? Macri ganó con el 2,6% sobre Daniel Scioli. La otra vez en un programa, Carlos Fara, el encuestador, decía, ese 2,6 es un número que está marcando a fuego al gobierno de Mauricio Macri, porque hace muchas cosas que quizá no hubiese hecho si ganaba con más de, no mucho más, con 5 o 6 puntos, que no es mucho más, pero simbólicamente sí es muy fuerte la diferencia. Y que esto de, bueno, tirarse contra las empresas es parte del 2,6, como tratando de mostrarse más amigable para los que votaron a Daniel Scioli. Bueno, hay que tener en cuenta, primero te agradezco la invitación, ¿no? O sea, más por primera vez, pero hay que tener en cuenta que hace 4 meses atrás, no sé, 90, 120 días, una de las amenazas que utilizó también la campaña de Scioli era que venía Mauricio Macri y toda esa gente iba a gobernar para las empresas. Sí, la campaña del miedo, que fue muy efectiva. Bueno, funcionó bastante bien, sin ninguna duda, porque a más de uno yo creo que lo habrá sorprendido que haya sido tan escaso ese margen por el que ganó Macri, ¿no? Después de 12 años de desgaste, de todo lo que hizo el kirchnerismo para perder, básicamente. La verdad que a mí, por lo menos, me sorprendió. Yo creí que el número iba a ser más amplio, ¿no? Mucha gente creyó que, es más, trascendía que las encuestas decían que la diferencia iba a ser un poco mayor. Durán Barba dijo hace muy poquito en tu programa justamente que esa diferencia en realidad no iba a ser mayor. Y que ellos sabían que no iba a ser mayor. Ahora, lo que se ve, para mí es muy evidente, es que es como que son los primeros rounds. Todavía se están estudiando, ¿no? Tanto gobierno como empresarios. Hay que tener en cuenta también que los empresarios vienen de 12 años de silencio, más allá de esos 4, 5, 6, 7 que nombramos anteriormente, inclusive empresarios muy poderosos que tampoco levantaron la voz, que inclusive se dejaron quitar empresas en otros países donde Argentina tenía una excelente relación. Por ejemplo, el caso de los Roca, de dueños de Techint, a donde, cosa única, imaginable, el presidente de un país se apoya al gobierno, en ese caso de Chávez en Venezuela, para que le expropie una empresa o un empresario argentino. ¿De Argentina qué hizo en ese caso? Nada, aplaudió. Acá aplaudimos. Bueno, entonces me parece, ¿no?, que en este tiempo es como que se están estudiando. Hay que tener en cuenta también que se perdió tal vez la gimnasia esa de salir y... ¿Quién la tenía? Ratazzi, que salía de vez en cuando a enojarse. Pongámosle que en vez de por ahí 6 son 7. Ratazzi, bueno, a Dino Ramos, que lo hicieron callar, Aranguren, que ahora es ministro. La gente del campo, que la gente del campo sí, sin duda. Ahí no digo, pero Burjaile era vicepresidente de CRA durante el Miguel Blanco, conflicto, por ejemplo. Pero en general... Es que el ámbito empresario también estaba intervenido por la participación del gobierno, del Estado, en muchas empresas. Entonces, de alguna forma funcionaba como un neutralizador de cualquier reclamo que pudiera funcionar. Y todavía eso está en el ADN de los empresarios. Y me pregunto, ¿es real eso de que a todos los empresarios les fue mal durante estos últimos 12 años? Hay muchos que yo creo... Seguramente que hay uno que otro que no les fue. Yo conozco muchos a los que le ha ido muy, muy bien en estos 12 años y que tal vez, incluso, que recuerdo
que íntimamente en sus familias decían que preferían que gane Macri, pero en las oficinas acá por el microcentro, de acuerdo a los números que le daba la empresa, y hubiesen preferido el status quo kirchnerista, tal vez sciolista, un poquito más moderado. Muchos empresarios que les ha ido muy bien. Te decían, pero yo prefiero a Scioli porque Macri, no sé, muchos empresarios. También tenés un cambio de perfil o de matriz. O sea, el modelo kirchnerista es un modelo de consumo. La idea detrás del cambio es ir a un modelo de inversión. Es decir, bueno, en Argentina hace tiempo que no tenemos inversiones genuinas. No, por eso tenemos que ir a los cortes programados de luz como en la época de Alfonsín, porque nos invirtió en el tema durante 12 años. Los empresarios, digamos, que les puede ir bien en una época de consumo son unos, y quizás muchos además muy amigos del poder, y habrá otros que están pensando más en inversión, en industria, en exportaciones, etcétera. Entonces también podés tener ahí dentro del empresariado una especie de cambio de perfil. Y un fenómeno importante también es a aquellos que sí sienten o que les fue mal o que no pudieron hacer durante estos años lo que quisieron hacer, invertir por ejemplo, hay un fenómeno como de catching up, como se dice, o sea, de ponerse al día. Sí. Es decir, querés hacer en los próximos meses lo que no te dejaron hacer en los últimos 15 años. Sí. Y ahí se tiene que dar un ajuste de expectativas. Hay muchos empresarios argentinos, por ejemplo, donde hay muchos empresarios en el campo que fueron a poner en práctica sus habilidades empresariales en Uruguay, en Paraguay, en Bolivia, en Brasil. ¿no? Muchos de esos, y que algunos de ellos ahora dicen, bueno, ¿ahora qué voy a hacer en Argentina? Entonces yo creo que hay claramente un tiempo. Y una cosa importante, y vuelvo a lo del contexto, en Argentina los gobiernos no se eligen cuando se elige presidente, es como que se eligen cuando se elige el presidente, después hay una especie de periodo de prueba de 2 años, después del cual hay una elección de mitad de periodo donde o se consolida para dónde va ese gobierno o no. Por ejemplo, de la Rúa no pasó esa prueba, digamos. Entonces yo creo que hay que ver estos 2 años como todo un proceso, digamos, donde se va armando un modelo nuevo. Ahora, los empresarios pueden mirar eso de afuera y a ver qué pasa, o pueden participar de alguna manera en ese proceso. Esa es una buena pregunta. Dejaste justo picando para cortecito y terminamos con una ronda de 20 segundos de recomendaciones. ¿Qué les recomendarían a los empresarios si empezar a pensar en hablar o por ahí ir viendo, matarla callando? Ahí venimos. La hora de Maquiavelo. Cervecería y Maltería Quilmes, referente de la industria de bebidas de la Argentina. Cervecería y Maltería Quilmes, un compromiso con la calidad desde 1890. www.cerveceriaymalteriaquilmes.com. Un mundo dinámico, fascinante, digital, donde descubrimos posibilidades que te sorprenden, que te divierten, que hacen todo más sencillo, que mejoran tu vida, tu mundo, un mundo para todos. Telefónica. Una noche larga. 180 mesas servidas, 125 entradas, 230 platos principales, 50 menús de degustación y ni un solo problema. Ni un solo problema. Nada mal para alguien que unos meses atrás trabajaba de abogado. Chevrolet Cruz 2015. La confianza es lo que nos hace enfrentar todo lo que viene adelante. Chevrolet. Find New Routes. Aprender es mucho más que estudiar. Universidad Abierta Interamericana. www.uay.edu.ar. El futuro sos vos. La hora de Maquiavelo. Bueno, además de hacer una enmienda, recién dije Graciela Oliván, es Gabriela Oliván, perdón, hecha la enmienda, pero en el graph salía bien. ¿Qué deben hacer los empresarios? Silencio durante 13 años. El gobierno de Mauricio Macri sigue diciendo, aprovechando de pegarle palos que tienen la culpa. Y los empresarios siguen callados. ¿Deben pensar en una nueva política de comunicación? 20 segundos cada uno. Yo te diría que deberían tomar el foro de convergencia empresarial que se armó los últimos 2 años como un punto de partida. Deberían reflexionar, porque ese foro fue bueno para ciertas cosas, pero también tuvo muchas falencias. Deberían incorporar estos nuevos desafíos, de que ahora son vistos como que son parte del gobierno,
y deberían implementar una estrategia, porque si yo no estoy tan preocupado por específicamente que le echen la culpa de la inflación, pero si este gobierno fracasa y le echan la culpa a los empresarios, lo que viene después es peor que los Kirchner. ¿Qué les recomendarías? A mí me parece, yo creo que tenemos que tener un tiempito de prudencia, ¿no? Me parece que hay que esperar un poquito, que es todo muy prematuro, que es tiempo de ordenarse, de pensar, de reflexionar, de buscar consenso, y que los empresarios deberían empezar a comunicar por sector. Digamos, está todo muy desgregado, hay muchos, digamos, cada uno tira para su propio lado, hay muchos intereses que no se pueden ni ver, ¿no? El clásico banco, industria, comercio, industria. Es como un tiempo, y el foro en ese sentido ha hecho un gran aporte, digamos, ¿no? De unir distintas organizaciones, instituciones, cámaras. Entonces, coincido, es un buen espacio, han hecho grandes aportes, documentos que han presentado. Y que si bien no estuvieron todos los empresarios, porque creo que la UIA no fue, por ejemplo, pero fueron bastante, digamos, valientes en los últimos tiempos del kirchnerismo. Y fue complicado lograr consensos, hubo mucha discusión. Aparte eran documentos que se presentaban con propuestas concretas, o sea que en ese sentido agregaba mucho valor. Entonces, me parece que es un momento de esperar, de ver cómo sumar, y después de sí definir una estrategia, hay que comunicar. Julio, ¿vos qué opinás? ¿Qué le dirías? Que para los empresarios sería una síntesis, reflexión y responsabilidad, ¿no? Me parece que están yendo muy rápidas las cosas. La sociedad lo que está esperando claramente es un nuevo modelo de gestión, y eso involucra no solamente a los empresarios, involucra a la oposición, a los sindicatos, involucra a todos los actores de la sociedad, y creo que la responsabilidad viene de la mano de estar a la altura de esa respuesta, ¿no? Entonces, creo que la gente lo que quiere es que haya un acuerdo, porque por ahí la gente no entiende en estas discusiones finalmente quién tiene la razón, ¿no? Entonces creo que lo que la gente está esperando es que se construya un acuerdo a partir de quien la gente piensa que sabe, y que con responsabilidad asuman el rol que les ha tocado vivir en este momento. Último, ¿qué les recomendarías? ¿Sí o no? ¿Hablar o no hablar? Y primero llamaría al responsable de finanzas, al CFO, le diría cómo lo ve a Prat Guy, a su equipo, que también viene del empresariado, hay que tenerlo en cuenta. Claro. Lo tenés ahí a Luis Caputo, que también viene del empresariado. Si querés te sigo nombrando, que vienen del empresariado. Muchísimos. Habría que esperar, ellos tienen muy buena relación con el nuevo equipo económico. La relación que tenían con Kicillof era nula o inexistente, o nula debe ser lo mismo, ¿no? Pero bueno, la verdad es que yo creo que es un momento tal vez de callar, como dijeron ya anteriormente, esperar a ver cómo se mueve esto de la inflación, que va a definir mucho el escenario de negocios de lo que resta, no solo de este año, sino tal vez de los próximos 4 años, ¿no? Muchísimas gracias. Bueno, Felipe Noguera, Gabriela Oliván, Julio Pisetti, Juan Manuel Romero, y usted los escuchó, si es empresario, me parece que con el silencio no llegamos muy lejos, ¿no? Hasta la próxima hora de Maquiavelo.